deixa acontecer naturalmente. Un placer contar aquí con Santi Sabatiero. Y hoy vamos a hablar acerca de la planificación del ahorro, de la planificación hacia el futuro en este caso. Es así mismo, o sea, cuando hablamos de ahorro, básicamente lo que tenemos que, el problema que pasa en Paraguay es que todos, como nos comentaban recién acá, todos dicen no nos sobra el sueldo, yo no, apenas llego al 15 o apenas llego a los 3 días, pues tengo cuentas que pagar. Bueno, eso es porque hay una mala planificación. En Paraguay no tenemos educación financiera en general, la población, y la gente gasta todo lo que tiene en los primeros días. Somos unos mal educados en el tema financiero. Entonces. Sí, porque nadie, desde el colegio, en la universidad, ni los bancos, ni las empresas, nadie te enseña desde chico ni siquiera a decir, mira, si vos ganás 100.000, tanto separá para comprarte algo en el futuro. Nadie te enseña eso. Todo el mundo hoy cree que, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito y dice, va, mira, salió el nuevo Samsung. Y me voy a ir a tarjetear mi tarjeta y ya tengo el nuevo Samsung. Sí. Y después, básicamente, se estiran las cuentas. Cuando es ahorro es algo muy fácil de hacer y ese cliché de no me sobra sueldo, creo que es para mí una falacia, decir algo que no es cierto. Si uno planifica bien sus gastos, le va a sobrar sueldo. Yo tenía el mismo problema que tenía todos, de apenas llegaba a fin de mes, tenía que pedir prestado acá, después de volver el 30. Y la famosa bicicleteas un poquito la platita, bicicleteas tarjetas. Yo bicicleteaba un montón hace unos años. A mí me sale bien, ¿eh? Sale bien. Bicicletear. Pero tarde o temprano se te pincha la rueda. Es una bomba de tiempo. Bueno, antes de seguir con esto, nosotros salimos a la calle a preguntar a la gente. Entonces, en base a la respuesta de la gente, acá va a estar el que sí entiende, ¿verdad? Es que es palabra autorizada y nosotros tenemos que hacerte caso para no tener problemas a fin de mes. Las preguntas fueron, ¿tienen la costumbre de ahorrar? ¿Verdad? Que es una buena pregunta. ¿Con qué objetivo ahorran y dónde guardan su ahorro? Esto respondió la gente en la calle. Sí. ¿Y te propones metas para ahorrar? Siempre. Por ejemplo. Y comprarme un auto, por ejemplo. Sí, también. ¿Sí? ¿Qué metas, por ejemplo, tenés ahora? Y yo personalmente tengo una meta como para comprarme para mis instrumentos. Sí. ¿Sí? ¿Te pones metas para ahorrar? Sí. ¿Qué, por ejemplo, es tu meta? La educación de mi hija. No. ¿Sos compradora compulsiva? Compradora compulsiva. Sí, me cuesta muchísimo. Sí. ¿Sí? ¿Qué metas, por ejemplo, te pones para ahorrar? Y el ahorro es lo fundamental para mí. Para mí que eso llegaría a ser muy fundamental en mi vida ahora que soy joven para poder estudiar también. ¿Sí? La verdad que más o menos me cuesta bastante. ¿Sos compradora compulsiva? Sí, pero ¿Ahorras te cuesta mucho? la verdad que sí, pero después te pones a pensar que si ahorras vas a poder invertir en algo que va a ser un beneficio para vos. No. ¿No? ¿Te cuesta mucho? Sí, ahora mismo estoy Justo que gastando sos mi compradora plata. compulsiva. Sí. No tengo metas, o sea, lo que puedo en el mes. Sí. No, es que no me cuesta, no quiero ahorrar, yo no necesito ni no quiero guardar dinero, yo tengo que usar ahora. No, es para mañana el dinero. Sí, ¿Sí? solo ¿Qué metas te pones para ahorrar? más bien para adquirir, qué sé yo, un vehículo, más bien para invertir en el estudio. ¿Sí? Sí. ¿Te pones alguna meta para ahorrar? La verdad que no. ¿No? ¿Ahorras nomás ¿cómo ahorras Por, vos? por costumbre, sí. Y sí, ¿Sí? ¿Y qué metas te pones para ahorrar? y la verdad que una meta así fija no, pero de repente lo que te sobra en el mes. Sí, bastante. ¿Para ¿Qué meta me pongo? No, ¿Para qué estás ahorrando, por ejemplo? para que no me falte plata en el bolsillo, ninguna meta en especial, pero para que no me falte. Ahí está, ya me estaba explicando acá. El tema, le dije, sí o sí tiene que ser el ahorro un monto fijo. Esa es la pregunta que te hice. Al comienzo lo recomendable no es que sea fijo, sino es ir viendo las posibilidades financieras de cada uno. Es decir, no todos tenemos la misma situación financiera. Algunos tienen padres enfermos, algunos acaban de perder su trabajo, otros tienen ciertos gastos. Entonces, los primeros 6 meses lo recomendable es que vean cuánto pueden y entonces van manejando sus ahorros. Algo que quiero resaltar es el famoso 10% que suelen decir, lo recomendable es 10% del ahorro. Yo estoy en contra de ese cliché. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a un señor de 40 años que ahorre 10% que a un joven de 18. Es decir, cada uno tiene necesidades diferentes y cada momento de la vida te empuja a ahorrar más o menos. Hay que ver siempre qué momento de la vida uno está. Por ejemplo, a un joven de 18 años, sí, yo le diría ahorrar entre 15 y 20, le diría.
A una persona mayor le diría ya un poco más porque las necesidades son diferentes. Es decir, una persona mayor ya quiere tener su techo, el joven recién quiere tener su teléfono, entonces habría que diferenciar Claro, básicamente son eso. distintas. Bueno, la pregunta base en este caso, haciendo un resumen de todo lo que dijo la gente en la calle. ¿Qué hace hoy en día una persona que nunca ahorró, que no tiene esa cultura del ahorro y no le sobra? ¿Qué es lo básico o lo primero que tenemos que hacer, lo que no ahorramos? Básicamente lo que tienen que hacer es hacer una planilla, pero no de lo que ya gastaste, sino de lo que pensabas gastar. Es decir, ahora nos estamos acercando Tipo a un balance. Un balance. Perfecto. Ahora que nos acercamos al aguinaldo, es bueno que la gente empiece a practicar de decir, bueno, este mes de septiembre yo gasto tanto en pasaje, tanto en comida, tanto en gaseosa, tanto no sé, en salidas. Sí. Y ver cuánto gasta a futuro, no cuánto gastó en el mes pasado, sino cuánto gasta a futuro y decir, bueno, este mes voy a comprar menos gaseosa en mi almuerzo y me va a sobrar esto para mi ahorro. Entonces, si lo empezamos a hacer ahora, para diciembre ya podemos tener una buena práctica con el meter aguinaldo. sí o sí en el presupuesto, como una prioridad. Sí, o sea, la ley más importante del país es el presupuesto general de la nación. Lo mismo sucede con las personas. Es decir, uno tiene que presupuestar cuánto va a gastar, no cuánto gastó. Me encanta. Cada uno tiene que ver, decir, tiene que ser honesto más que nada con su cuenta. Desde 2 guaraníes más o menos que uno gasta, tiene que agendar. A mí me lo enseñaron así. Se tiene que agendar. Si compras un chicle tenés que anotar y todo tiene que estar en una libreta para que uno conozca sus gastos. Anotar todo. Te prometo hacer. Y te voy a mostrar después mi libretita. Gracias, Santi. No hay de qué. Muchas gracias. Te esperamos, para Cuando que nos guste. enseñe. Acá somos todos muy indisciplinados con el tema del ahorro. Deixa acontecer naturalmente.